tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charra que te charla, traído a ustedes por el Convenio de Desempeño Gaia Antártica y el Convenio de Desempeño e Identidad del Fin del Mundo del Mineduc y la Universidad de Magallanes, además del programa asociativo Explora. En esta oportunidad les presento a Mario Isidro Moreno, que nos presentará la charla denominada Lo que todo magallánico debe saber, con dos temas muy interesantes: la locomoción en Magallanes y los grandes cantautores que le cantaron a Magallanes. En las conversaciones cotidianas que tengo con los magallánicos van emergiendo los distintos temarios o temas que uno puede estar haciendo, diciendo o investigando respecto de lo que sucede con la cultura popular de Magallanes, con la vida de Magallanes. Hoy día vamos a hablar de dos temas muy diferentes, pero que tocan en forma muy profunda a Magallanes. Primero, cuando uno habla con la gente actualmente, dice: oye, tú tomas colectivo por una sola cuadra. Y la verdad es que es cierto. Antiguamente no había movilización colectiva en Magallanes. De ello vamos a hablar en este momento, en Magallanes en general. Les voy a contar que el crecimiento poblacional en las principales localidades de la región de Magallanes y Antártica chilena obligó a ciertos emprendedores que se las ingeniaran para movilizar a las personas que debían trasladarse tanto dentro como fuera de la ciudad. Terminó de esa manera el uso de las caminatas para ir al colegio, a realizar trámites o viajar por la zona, o bien también a la República Argentina. Y fíjense ustedes que vamos a ver antiguas fotografías que nos muestran la evolución de la forma y vehículos utilizados para los traslados personales, familiares o masivos, como lo fueron carros tipo trineos, en invierno y en verano las carretas y carruajes también de tracción animal. Siempre yo recurro a la memoria de los antiguos magallánicos que nos entregan sus recuerdos de su época de niño y que además de la información me proporcionan interesantes fotografías al respecto. Una de estas fotografías me habla de Don Luis, que fue uno de los primeros en usar calesa o victoria, esas que ustedes ven por ahí de repente en Milla del Mar. También hubo una acá en Punta Arenas. Ello se registraba justamente con un paradero en la parte céntrica de la ciudad de Punta Arenas. Pero la llegada del automóvil reemplazó este tipo de carros que también eran de tracción animal, por supuesto, tipo cabritas, como le llaman en el norte, para trasladar a la gente. Y comenzaron a instalarse los taxis. La verdad es que hay fotografías antiguas de la Plaza Muñoz Gamero, donde ahí existía el paradero 1020. Ahí estaba, por ejemplo, el automóvil Dodge 1916 de Elías Bartulovich. Pero este permanecía más al servicio de la familia Menéndez para conducir pasajeros a las estancias del colono español, especialmente llevando a sus hijos. Elías Bartulovich, conversé con él y me contaba que en esos viajes, en esos años, el viaje a Puerto Natales demoraba hasta 8 días y más también. Por su parte, Juan Pérez Cerca adquirió un vehículo en la firma Arecheta, con el cual se instaló frente al Cine Cervantes, inaugurando así la línea 500, que era el número de teléfono de los autos de alquiler, a lo cual se agregaron más taxistas cuyos apellidos se recuerdan, como por ejemplo Kusevich, Pérez, Soto, Vázquez y tantos otros que quedan en el tintero. Los 4 costados de la Plaza Muñoz Gamero tuvieron sus propios paraderos, frente al Cine Cervantes, frente al Hotel Cabe Hornos, al Club de la Unión también, y al lado de la Iglesia Catedral. Por supuesto que todo se extendió con paraderos frente al cementerio, luego por Avenida Bulnes, en el antiguo hospital, en Cayangamo y en el Barrio Rojo,
es decir, en España, esquina de Errázuriz. Pero también hubo movilización colectiva mayor. Se dice que el empresario Gerardo Marín se dio a la tarea de transformar 2 camiones en góndolas, para lo cual les instaló la correspondiente carrocería. Uno de los terminales de este bus estaba justamente en Pérez de Arce con Arauco y partía, por supuesto, desde la Plaza Muñoz Gamero, esperando solo 5 minutos a los pasajeros tocando insistentemente la bocina. Las remembranzas de la antigua movilización colectiva y urbana y rural se pierden en las memorias. Por ejemplo, aparecen los nombres de Daniel Díaz, que tenía una micro que apodaban La Barcaza. A lo mejor usted se acuerda de eso. La cual partía desde su casa en calle General del Canto, cerca de Sargento Aldea. También estaba Agustín Yankovich, con una especie de paradero en el pasaje de Doctor Virto Fernández, ubicado entre la escuela y el Hospital Regional Antiguo. ¿Cuántos sabrán que con nostalgia saborean los nombres de estas micros? La Popular, la Galgo Azul, la Rojo y Blanco, tantas micros antiguas. Hubo quienes hablaron también de los pequeños buses llamados liebres, las Volkswagen o Mercedes-Benz. Francisco Marinovich Lizama dice: yo fui cobrador de una de estas líneas Mercedes que manejaba mi viejo. Le decían color conchovino y recuerdo que había otras celestes. Nos presentamos de voluntarios con mi hermano para hacerle el aseo en la noche porque siempre había monedas en el piso, que nos servían esas moneditas para comprar el Berlín extra en el recreo del liceo el otro día. Por su parte, Héctor Jaime Frías aporta: qué tiempos aquellos. Esas eran liebres que hacían el recorrido en la ciudad desde el barrio Prat. Pasaba por la calle Covadonga y, por supuesto, de sur a norte y de norte a sur. Para los viajes a otras localidades, la nostalgia nos menciona los buses Cóndor de Armando Díaz Simeone, que llegaba a la avenida Colón, y hacía además viajes al aeropuerto y Fuerte Bulnes, como modelos Mercedes-Benz y Ford Transit. Pero la primera de estas 2 movilizaciones era preferida por los turistas. Mientras tanto, a Río Gallegos iba el bus de Ovidio García y hermanos, a lo cual se sumaron posteriormente Lopetegui Ibera y Gisoni, igualmente el bus de Mansilla, que no debemos olvidar. Pero saltemos a Puerto Natales, Última Esperanza. Las informaciones entregan datos como que uno de los pioneros del correo de los caminos patagónicos y que abastecía las estancias argentinas del lado del Turbio e iba a Puerto Natales fue Alberto Novia Barría, con autos y góndolas que hacían el recorrido también a Río Gallego. Lo mismo se comenta de Esteban Guich. Se habla del famoso pionero Alfredo Santucci, quien tenía un hotel en Errázuriz con 21 de Mayo, el cual además poseía góndolas de recorrido a Puerto Natales y para el cual habrían trabajado los hermanos Fernández, José y Secundino, quienes crearon posteriormente su propia y exitosa empresa de movilización colectiva. Con el tiempo se establecieron los recorridos interurbanos con los primeros buses que hacían recorridos locales. La familia Silva, por ejemplo, que realizaba viajes a las estancias Cerro Castillo y Cerro Guido. Estaban también Ramón Magdalena, un señor de apellido Lobos, Arturo Barría González. También se menciona en Última Esperanza a Juan Chico Yarzún, que entregaba estos servicios a mediados de la década del 1910. Pero la historia nos trae también a otro personaje de la movilización colectiva, Carlos Pedraza Lobos. Él nació el 27 de agosto de 1880 en Aconcagua, en el pueblo de Putaendo. En sus estudios primarios fue compañero de banco y amigo, fíjense ustedes, del expresidente Pedro Aguirre Cerda. Se casó en la provincia de Aconcagua y se vino a la Patagonia y aproximadamente en el año 1907 con su familia se radicó en Puerto Natales. Sus primeros trabajos fueron como mercachifle, vendiendo productos por las estancias.
laborando igualmente en el frigorífico de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Posteriormente se independizó y comenzó a hacer viajes con carros a caballo desde Puerto Natales, Río Gallego y Punta Arenas. Contaba también con un restaurante pensión en la localidad de Natales y fue fundador del Partido Socialista y primer regidor. Vámonos ahora a la vecina orilla, Porvenir. Se dice en Tierra del Fuego que, al igual que en Puerto Natales, Porvenir nunca tuvo ni ha tenido en su historia el uso de movilización colectiva para viajar dentro de la ciudad. En aquellos años, las embarcaciones de pasajeros arribaban al muelle de Porvenir de tal manera que no había necesidad de taxi o buses para llegar a la ciudad porque estaba ahí mismo, por supuesto. En cuanto a viajes rurales, se habla de Francisco Ros Batista, pionero arribado desde España a Tierra del Fuego en el año 1918, el cual se desempeñó en distintas actividades económicas hasta reunir los medios necesarios para crear un servicio de automóviles entre Porvenir y Río Grande, Argentina, realizando 2 viajes semanales, igualmente haciendo servicio de correspondencia a las estancias de la firma Benéndez Beatty. Jorge Mackay Walker, nacido en Porvenir, fue en un tiempo también el más famoso amansador de la región. Era propietario del Hotel Última Esperanza, tenía a su cargo un importante servicio de automóviles con recorridos a diversos puntos de la región. Fue el correo oficial de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, recorriendo invierno y verano las diversas instancias con 4 coches. Tenía 2 Chevrolet, uno cerrado y otro abierto, y 2 Ford en las mismas condiciones. Finalmente, Enrique Tamargo arribó a Magallanes en el año 1924. Fue propietario de varios vehículos cerrados y de turismo que hacían la carrera de Porvenir a Río Grande, Argentina, deteniéndose en su recorrido en las estancias San Sebastián, María Betty y José Menéndez y también la estancia Sara. Gente Grande también hacía recorrido, Sarita, Río del Oro, etc. Asimismo, en otras estancias del otro lado del alambre. Él poseía un poderoso Pontiac 6 y sus coches estaban equipados con teléfono portátil. Imagínense ustedes en aquellos años. Eso, como una forma de cubrir otra ruta, sirvió también los caminos de Punta Arenas hasta Puerto Natales. Eso es el tema, uno de los temas que hoy día nos compete hablar, pero dando vuelta a la página muy hacia otro tema, vamos a hablar de los grandes compositores chilenos que, inspirados en Magallanes, hicieron grandes canciones. En el repertorio de las canciones regionales destacan especialmente aquellas que han sido compuestas por estos grandes músicos, que vivieron un tiempo acá o simplemente visitaron Magallanes y eso entonces les aceleró el corazón y quisieron escribir canciones para esta linda y hermosa tierra. Algunas canciones trascendieron los límites regionales y se quedaron para siempre. Otras quedaron en el olvido por falta de proyección. Uno de los más destacados compositores es sin lugar a dudas José Borr. José Borr nace en Bonn, Alemania, en el año 1904. Cuando tenía 3 años de edad, su familia se estableció en Punta Arenas, residió en Porvenir, donde junto a Antonio Radonich fueron los pioneros del cine chileno. En el año 1921 se traslada a Buenos Aires y entre sus composiciones destaca, por supuesto, la canción Punta Arenas, que más tarde se transforma en himno de la capital regional. En el año 1976, su tierra de adopción, se le concedió el reconocimiento como hijo ilustre de Punta Arenas. Y el antiguo Teatro Municipal hoy lleva su nombre y el gobierno de Chile le otorgó la orden al mérito Bernardo O'Higgins. Otro de los grandes compositores que estuvo en Magallanes, Enrique Chilote Campos.
Él estuvo acá en Magallanes en la década del 1930, donde él conoció a los hermanos Barrientos. Se sostiene que Campos sería el autor de la letra del conocido vals Corazón de Escarcha, mientras que la música pertenecería a Héctor Tito Barrientos. Pero, además de esta canción, que muchas veces trae alguna polémica, existe un tema no muy conocido de el Chilote Campos, titulado El avestruz, donde en una de sus estrofas dice: con un huevo de avestruz comen todos los patrones y todavía les queda para convidarle a los peones. Imagínense ustedes qué gran verdad con esto que él vio en los campos magallánicos, con estos tremendos huevos de ñandú. Estuvo acá en Punta Arenas también el gran compositor chileno y también reconocido mundialmente, Nicanor Molinare. Él trabajó en Punta Arenas como vista de aduana, teniendo su residencia en el pasaje Cornell de esta ciudad. Durante su permanencia en la Perla del Estrecho, compartió socialmente con la comunidad magallánica, incluso sus actividades actorales. Él era actor, lo llevaron a participar debutando en la película de José Borr y Antonio Radonich, Como por un tubo, así se llamaba la película. Él poseía una moto Indian que ocupó en el film, transportando en la parte trasera al actor de Bello Morbello, el cual, ante un brusco viraje del conductor, sale disparado del vehículo y cae en las arenas de la bahía de Punta Arenas. Se dice que el invierno magallánico le habría inspirado a Nicanor Molinare la canción Mantelito Blanco, y la verdad es que se dice de que él escribió esta canción que después traspasó también los límites de nuestra región de Magallanes. Un gran compositor, traducido incluso en el mundo con su canción El Corralero, lo reconocen ustedes, fue Sergio Sobal. Él realizó actividades del agro en la región, pero además condució un programa folclórico en Radio Selecta, en Punta Arenas. Radio Minería estuvo también. Conociendo de primera mano las actividades del campesino magallánico, Sobal escribió para Magallanes, para la zona, una canción al perro ovejero. Dice: de por venir a Caleta, cuántas veces anduvimos, mientras silbaba mis penas, tú marcabas el camino. Quizás un piño de estrellas por el cielo va cerreando, mientras la tierra del fuego todavía está llorando. Un hermoso tema al perro ovejero. Rolando Alarcón. ¿Quién no ha escuchado hablar de Rolando Alarcón? Viaja a Magallanes integrando al famoso conjunto Cuncumén. Estimulado por las bellezas de los paisajes de Última Esperanza, compone la tonada Puerto Natales. Muy linda tonada que está en el repertorio de muchos grupos y cantantes de la zona de Última Esperanza. Chito Faró. Imagínense, ¿quién no conoce a Chito Faró, autor de Si vas para Chile? Él era, su nombre, Enrique Moto Arena. Él escribió cerca de 800 canciones, imagínense. El más famoso, Si vas para Chile, por supuesto. Él lo compuso, este tema, Si vas para Chile, en Buenos Aires, Argentina. Se comenta, se dice así dentro de las copuchas, que originalmente la letra mencionaba la localidad de Los Andes, donde había vivido muchos años el compositor. Faró habría tratado de vender la obra a las autoridades de dicha ciudad, pero lo rechazaron. Tras una propuesta de Raúl Matas, el gran locutor de Radio Minería, el autor habría cambiado entonces la localidad de Los Andes a Las Condes, especialmente por asuntos monetarios. Pero la permanencia en Magallanes especialmente lo conoce la gente por el tema Noche Austral. La verdad es que es un hermoso tema que también está en el repertorio de algunos conjuntos. ¿Para qué hablamos también del famoso Willy Bascuñán, quien visitó la región acompañando a los Cuatro Cuartos y también, según dice Pedro Mesone, en una oportunidad que salieron ellos a caminar, se encuentran con este grupo escultórico del Ovejero, en la Avenida Bulnes, y Willy Bascuñán
compone entonces ese tema que posteriormente graba Pedro Mezzone, El Ovejero. El otro gran compositor chileno, Raúl de Ramón, es invitado a participar junto a su esposa María Eugenia Silva en el Festival Folclórico en la Patagonia. Él también se influyó por los paisajes y las actividades de acá de la zona y escribe la canción Sendero del Viento, contra la ventisca que nubla el sendero, tras de su rebaño van los ovejeros. Sobre sus caballos, con pasos muy lentos, hacia el horizonte, donde nace el viento. Imagínense ustedes qué hermosas letras, qué hermosas canciones. Hay un tema muy desconocido, inspirado a don Santiago Polanco Ñuño. Seguramente que usted no va a conocer el nombre de este caballero. Él escribió el bolero Magallanes. Lo grabó en un disco 78, el conjunto Los Quincheros, al parecer en la década del 50. En el año 2001 se edita un disco Arsi, Los Quincheros cantando canciones tradicionales, grupo de la década del 1950 al 60, donde aparece este tema del coronel de ejército Santiago Polanco, quien en su carácter de edecán del presidente Carlos Ibáñez del Campo viaja a la capital regional e inspirado en la ciudad construida al lado de las hermosas playas del estrecho de Magallanes, escribe este bolero que grabaron Los Quincheros. Sábana blanca de ensueños Magallanes, turquesa dulce de luna, Punta Arenas, manto de divinidades tus mareas que besan tus playas, rubias y morenas. Así cantaba entonces este tema, el bolero Magallanes de Santiago Polanco Ñuño, grabado por Los Quincheros. Y he dejado para el final algo espectacular. Doña Violeta Parra, la insigne Violeta Parra. Les cuento que en junio de 1966, René Largo Faría organizó una gira en la que incluyó a Patricio Mans, a Durrey Silva, a Silvia Urbina, a Rolando Alarcón, a Pedro Mezzone y también, por supuesto, a Violeta Parra. Pedro Mezzone se decidió al fin a narrar la verdadera historia de esta canción, Volver a los 17. Dice, esa canción nació en Punta Arenas, dice Pedro Mezzone. Fue inspirador él de la canción. Dice, íbamos rumbo al sur en un bus dirigiéndonos hacia Puerto Natales. Íbamos a llegar a Tomaronce, a probar los instrumentos y a actuar. Entonces dijimos, oye René, paremos un ratito. Estaban justo al lado, dice, de una playa larga. Nos bajamos a recorrer Conchitas y a tocar el agua que era el estrecho Magallanes. De repente el bus, que estaba a unos 70 metros, empezó a moverse y René gritaba, ya vamos pues, vamos. Pero parece que fue el que Valladares que gritaba, el que llega al último es, y lanzó un garabato ahí. Dice, pegamos todos la carrera, yo tenía estado físico, así que avancé rápido, dice Pedro Mezzone. De repente me di vuelta y vi que todo estaba correcto, pero la Violeta se había quedado atrás. Me devolví a buscarla, me dijo, no puedo correr más con estas cuestiones. Estaba con una bolsa de conchita. Ya vamos, corre, le dije, y la tomé de la mano y corrimos. Entonces le dije, qué libertad, parecemos cabros de 17 años. ¿Qué me dijiste? Me preguntó la Violeta Parra, que parecemos cabros de 17. Y entonces se soltó y me dijo, ándate tú nomás. Me fui y ella llegó después corriendo sola. Y en el bus hacían broma. Luego recuerda que Violeta se instaló atrás en el bus y empezó a escribir en un cartucho de papel. Terminó la gira, regresaron para seguir al norte y en Santiago tuvieron un día libre. Ese día yo fui a la RCA a grabar y me encontré con ella. Me comentó que tenían una canción nueva. Te va a encantar, después te la muestro. Bajaron de la oficina de la RCA en el ascensor y él le comentó, ¿te acordáis lo que me dijiste en Punta Arenas? Tengo la canción. Se va a llamar así, Volver a los 17. Y se fueron caminando por Matías Cousiño y en Huérfano se separaron. Qué lindo, qué lindas historias y qué lindos temas entonces de estos grandes compositores chilenos que le cantaron
un día a Magallanes. Eso es por ahora lo que vamos a conversar en este gran programa de la Universidad de Magallanes, canal de la UNMAG, Charla que te charla. Muchas gracias.